Los fibroblastos dan lugar al colágeno, que el colágeno son las vigas que refuerzan la cicatrización, y los arcos y los anillos. Entonces, si hay unas alteraciones del colágeno, esto hace que el anillo que se ablande, se rompa y se haga fácil para que las hernias prolasen y salgan, si además se acompañan de tos, de peso, etcétera, etcétera. Hay una serie de pacientes con enfermedades congénitas crónicas como el Marfan o el Ehlers-Danlos, en donde tienen una predisposición a padecer hernias claras. Hay también una predisposición familiar no muy aclarada, que familias de padres, abuelos, hijos tienen hernias, aunque nunca se demostró científicamente por qué. Y luego la malnutrición y falta de vitaminas en esas hernias. Por ejemplo, en el grupo nuestro, Asociación Española de Cirujanos, hay un grupo de cirujanos jóvenes que van a operar a África todos los años, van a Guinea, van a Etiopía, y operan en una semana cientos y cientos de hernias y hernias monstruosas, inguinoscrotales. La razón posiblemente es el esfuerzo y la alteración malnutricional de vitaminas, etcétera, pero verdaderamente en África, en la zona negra, hay cantidad de hernias que puede ser posible a esta razón. Bien, la hernia es un bulto que cuando viene a la consulta dice tengo una hernia, tengo un bulto, y entonces solo se diagnostica simplemente por la exploración física. Se ve y se toca, no hay más vueltas. El paciente tiene que estar de pie, el médico enfrente, de pie también, no el médico sentado, sino el médico de pie, y el médico de pie. Lo que sí ahora tenemos en las consultas, pues un altillo para que sube el enfermo, y de esta forma el médico queda más abajo para explorarlo. La hernia se ve, no hay más vueltas, y se palpa. El resto de exploraciones, la ecografía, el TAC, la resonancia, sirven solo para diagnósticos diferenciales, pero no tienen valor siquiera. Si el paciente tiene una hernia y tú no la tocas, vuélvela a ver, porque seguro que la tiene y seguro que la va a hacer. Bien, esta es la exploración de una hernia. Se mete el dedo índice al pequeño por el anillo inguinal y se le hace que haga una maniobra de valsalva, que sople. Entonces, una fuerza, y notamos que un bulto, que un saco llega al punto del dedo, y esto es ya el diagnóstico absoluto. Pero hoy los médicos de cabecera o los médicos mandan muchos enfermos que llegan a la consulta y dicen tengo una hernia. Entonces tú la miras, ¿tiene bulto? No. Entonces, ¿por qué dije una hernia? Porque tengo un dolor inguinal. Hoy el dolor inguinal es muy frecuente, es frecuentísimo, y entonces hay una serie de alteraciones que son estas que pueden confundirse con hernia. El hidrocele es la presencia de líquido en un testículo, pues puede confundirse fácilmente. Una adenopatía, un ganglio inguinal, se tiene en cualquier infección de un pie, en cualquier infección de cualquier tipo, tienen ganglios, puede confundirse. Unas varices importantes en la vena safena pueden confundirse con hernia. Un aneurisma femoral son muy raros, lo dejamos. Un varicocele, patología venosa frecuente en los pacientes jóvenes en un testículo, las venas y arterias del testículo están aumentadas, es un varicocele. Un testículo ectópico que no descendió, que está en la ingle y que no bajó a la bolsa escrotal, es otra diagnóstico diferencial. Un lipoma, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que más vemos son dolores inguinales, y que generalmente en deportistas, en gente joven, y que lo que son roturas de los aductores, desinserción de los aductores en el pubis, y que vienen a los cirujanos con mucha frecuencia pensando que son hernias, no se exploran, son normales, y lo que son roturas de aductores. Inmediatamente los pasamos a los traumatólogos para su tratamiento y curación. Bueno, esta es una imagen que no se ve muy bien. El 1 es una hernia inguinal, el 2 es una hernia crural. La diferencia es que el ligamento ileopectíneo se para hacia arriba y hacia abajo, y la hernia inguinal sale por el conducto inguinal, y la hernia crural sale por el orificio femoral o crural, que está por detrás y por debajo. Bien, las hernias hay que clasificarlas, hay millones de clasificaciones de las hernias. Yo pongo la del Gilbert o la de Nijo, son las más frecuentes, no importa para nada, porque es una clasificación de visu por tamaño que tenemos los cirujanos. En todos los grupos de cirujanos del mundo, en mi propio grupo, que somos 4, nunca somos capaces de saber si es el tipo 1 el Gilbert, el 2 el 3 o el 4, porque cada uno le parecerá de un otro, con lo cual la clasificación está, pero su eficacia en las listas operatorias no tiene valor. Pero bueno, hay que clasificarles. El tipo 1 es pequeñita, el tipo 3 es más grande, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay que hacerla. La complicación de la hernia más frecuente es la recidiva, pero la más importante son la incarceración y la estrangulación. Son unas palabras para ello.
¿Qué es una hernia encarcerada? Una hernia encarcerada es la hernia irreductible. Es esa hernia que el paciente tiene en su bulto, que lo tiramos en la cama, que intentamos reducirla, que no se reduce, que le duele al reducirla. Por lo tanto, esto es una hernia encarcerada. Encarcerada es un estamento más bajo y menos peligroso que la estrangulada. Entonces no se reduce, pero eso cuando viene un paciente de urgencias con una hernia encarcerada, ojo, hay que estar vigilante porque verdaderamente en cualquier momento puede estrangularse. Entonces lo que intentamos, no debe intentarse, pero a veces se intenta, es la taxis, es decir, intentar reducirla. Se le pone Valio, se le pone patas arriba, pero hoy la idea es no reducirla, esperarla, y el dolor y las pruebas de imagen como la placa simple o la ecografía o el TAC nos van al resultado, y por lo tanto, en principio, tenerlo en observación un tiempo, tranquilizarlo, y si se reduce en unas horas mandarlo a casa, y si no, pues ingresarlo, porque posiblemente hay que operarlo. El tratamiento quirúrgico sin encarcerada no es de urgencia, pero hay que estar atentos y pendientes posibles. La estrangulación de una hernia, esto sí que es una condición grave, gravísima. El error más frecuente que se comete en medicina, que cometen los médicos jóvenes, que cometemos los médicos mayores, que comete todo el mundo, es paciente, mujer, de 90 años, 7 hijos, que viene a urgencia con un vientre dilatado, absolutamente con una oclusión intestinal tremendo, y todos los médicos dicen, esto es un cáncer de colon, pero nadie, o muy poca gente, le levantó la falda para verle que tiene un bulto pequeñito en la ingle y que es una hernia estrangulada. Es decir, es el error. Muchos se diagnostican por TAC, cuando algo que simplemente verlo, pero una señora mayor, recatada, urgencias, corriendo, no se levanta la falda, o no se ve o ya no habla, y es simplemente una hernia crural estrangulada. Cuando se estrangula, lo que ocurre es que el intestino, los vasos que nutren el intestino, las arterias y las venas, se contraen, se comprimen, y esto da lugar a un proceso de isquemia, edema, perforación, peritonitis, muerte, sepsis, etc. Es una bola. Entonces, todavía en las hernias muere gente, se muere gente por una hernia crural estrangulada, que llegó tarde, en principio, que llegó tarde, que se diagnosticó tarde y que se opera tarde. Hay un axioma quirúrgico que hay que cumplir siempre, que paciente que llega con hernia estrangulada, si es de día, debe operarse antes de que llegue la noche. Si es de noche, no debe llegar el día, hay que operarla antes. Eso es el peligro, la rapidez y la eficacia de la cirugía en una hernia estrangulada, porque los pacientes se mueren. Bien, este es el esquema normal, es una hernia, un saco herniario, se metió al intestino, entonces el intestino hay una presión del cuello del niño contra estas zonas, se congestiona, aquí veis, esta es la asa que estaba metida adentro, y hay un edema, obstrucción, isquemia, necrosis, perforación, peritonitis y muerte. Todavía hoy, a pesar de los avances de la cirugía moderna y de los miles de avances que tenemos, esta imagen es lo que más nervioso pone un cirujano joven de urgencias. Nosotros vemos la hernia, sacamos y no sabemos si este trozo de intestino es viable o no es viable. No hay ningún método científico para decirnos que esto se va a ir a una isquemia o va a no pasar nada, a recuperarse. Entonces pasamos horas recuperándolo con suero, con calor, pensando que estos dos anillos pueden recuperarse y no haya que hacerle una resección intestinal a la paciente, que aumenta la gravedad, aumente la iatrogenia por lo tanto, cuando un cirujano joven se encuentra con esto, está muchas horas y está todo el día y toda la noche viendo a la paciente, que no se haya perforado, se haya metido para adentro y no se lo haya resecado, que a veces es lo que se hace ante la duda. Bien, la hernia, ¿cómo se cura? Pues solo con cirugía. No hay nada que una hernia que cirugía, simplemente es cerrar el orificio, reducir el saco y recomponer la herniatomía. Es lo que se hace en los niños, se diseca el saco, se estirpa y se le da un punto y se cura. Herniorrafia es cuando la hernia se cura con puntos, y hernioplastia lo actual es cuando nosotros reparamos la hernia con prótesis o con mallas. Es decir, hoy la regla de oro de la hernia es colocar una malla o una prótesis, y hablaremos de cuáles, cómo y por qué y en dónde. Bien, las hernias son probablemente, no seguro, las operaciones que más frecuentemente realiza un cirujano a lo largo de su vida, y es sin duda durante una operación de una hernia cuando se valora las habilidades técnicas de un cirujano de forma más eficaz. Por ejemplo, cuando ahora ya no,
pero hace muy pocos años, para ser catedrático de cirugía, tienes que hacer un práctico, y el práctico era una hernia. Y cantidades de cirujanos catedráticos pues no fueron capaces de resolver la hernia. Y en cambio harían maravillosamente un cáncer de colon, un cáncer de tal. Por lo tanto, la hernia es eso tan fácil que hace tal, pero que necesita unas habilidades específicas para hacerlo. Y por lo tanto, un cirujano, cuanto más hernias haga, pues mejor las va a hacer, aunque verdaderamente cualquier cirujano las hace y las hace bien, sin ninguna duda. No tengáis duda de que es así. Bien, ¿cuál es la polémica del tratamiento quirúrgico? ¿Qué pasa? La problemática, bueno, pues hay varias técnicas, no hay varias, hay miles. Cada cirujano menos yo tiene una técnica de una hernia. Yo casi, pero no la digo. Mis ayudantes o mi gente me lo dice, pero todo el mundo tiene una forma de hacerlas. Con lo cual, cuando una cirugía tiene muchas técnicas, malo. De todas formas, esto es antiguo. En este momento sí que hay una y ahí es la buena. Luego, que los resultados no son óptimos, que operas 10 personas y tienes a los 4 meses a 2 de ellas otra vez en la consulta con otra hernia, con la que la has operado recidivada, con lo cual esto no es lógico. Y si son 100, pues son 10, y si son 1000, son 100, con lo cual esto no tiene sentido. De ahí que aparecieron los centros especializados, que en principio pues las dos grandes clínicas, Soldains y Liechtenstein, pero ahora en los hospitales pues hay grupos de hernias. Hay unidades de pared, unidades de hernias, unidades de cirugía ambulatoria, que hacen este grupo de hernias y los resultados se han mejorado. El cirujano es importante en la técnica de la hernia y, sobre todo, la recidiva es lo que nos marca. ¿En qué hemos avanzado o qué pasa? En la hernia se avanzó mucho. En los últimos años ha dado un vuelco tremendo la eficacia y la eficiencia de la cirugía de la hernia. Primero apareció la reparación sin tensión. Llegaremos a ello. Luego, evidentemente, las mallas, las prótesis. Esto es la regla de oro, el gold standard hoy de la hernia. Además, vimos que no todas hay que operarlas por delante, se pueden operar por detrás, sobre todo las recidivadas. Eso mejora que el campo sea virgen, que no esté tocado, que no esté operado, que no sabemos qué hizo el cirujano anterior, que no sabemos qué malla puso, que no sabemos qué usó. Entonces podemos ir por detrás. Por otra vía veremos cómo hay la cirugía laparoscópica, que sí tiene su sitio, pero veremos, y sobre todo la bondad es que se operan por la mañana y se van a casa por la tarde. Se operan cirugía ambulatoria y esto pues hace que algo que verdaderamente es un problema de sanidad, pues se resuelva así de fácil, así de sencillo. Luego el paciente se va a casa, se controla y verdaderamente a la semana los deportistas, pues en los 15 días están trotando y en los 20 están jugando. Quiero deciros que, por lo tanto, la eficacia y la eficiencia es importante. La historia natural de la cirugía de la hernia, bueno, es que la hernia cuando aumenta va aumentando los anillos, va haciendo más dificultades la reconstrucción. Además, al principio tiene muy bajo riesgo de complicaciones, opera bien sin problemas, pero cuando se obstruyen o cuando se encarceran, pues aumenta la morbimortalidad un 10 o un 20%, que es importante. Hay que tener siempre en cuenta en el balance de la cirugía que el riesgo quirúrgico sea siempre menor que el riesgo de complicaciones. Es decir, es mejor operarlas pronto y evitar que se encarcelen, evitar que se estrangulen, evitar que vengan con peritonitis, evitar que vengan a las 3 de la mañana, evitar que, es decir, lo lógico es si hay una hernia operarla y fuera. ¿Debe operarse todas las hernias? Sí, absolutamente sí. Ya no hay contraindicación absoluta para operar una hernia. Yo esta mañana os conté que metí un paciente de 91 años, cardiópata y con síndrome. Esto empezó operando gente de 50 años, vivía en Santiago y con ascensor. Hoy se convirtió en operar un paciente de Carnota, de 92 años, que se va 200 kilómetros, 3 horas y que se puede hacer eficaz y específicamente bien. Enfermo terminal, no, también se operan. Operamos el otro día a un paciente un cáncer de colon terminal, tenía una hernia, pues bueno, le dimos mejor calidad de vida al poco que le tiempo, pero no pasa nada, no pasa nada. Inmunodeprimido, bueno, cuando están en aplasia medular, no, antes pueden operarse en cualquier momento. ¿Es muy anciano? No. La edad no es ninguna contraindicación, son las secuelas de la edad. La arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión, no la edad no tiene en sí. Y elevado riesgo quirúrgico, bueno, el ASA de los anestesistas, el ASA es el módulo de marcar los enfermos en gravedad de la Asociación Americana de Anestesistas, AS1, AS3, AS4, las hernias se pueden operar de AS4, se controla todo y no pasa nada. Es decir, universalmente hay que operarlas todas.
Bien, ¿y cómo se opera? Evidentemente en cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué es cirugía mayor ambulatoria? Pues la cirugía de día, la cirugía sin ingreso, la cirugía sin hospitalización. Es la cirugía que el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 8 de la noche. ¿Se opera? Hay que distinguir también de esto, cirugía mayor ambulatoria, el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. En cambio, cirugía de corta estancia no es cirugía mayor ambulatoria. Cirugía de corta estancia es paciente que va al hospital, se opera, pasa una noche en el hospital y se va al día siguiente. Eso no es mayor ambulatoria, es cirugía de corta estancia.